Pues mi nombre es Anabel Forte, soy profesora de la Universidad de Valencia en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa y aquí pues un poco lo que hago es de todo, investigación, docencia y también hago muchas cosas relacionadas con las vocaciones STEM, sobre todo para promocionar vocaciones STEM entre mujeres. Pues a mí tanto en el colegio como en el instituto me gustaban mucho las matemáticas, siempre me han gustado. Y bueno, al final, entre la referente que tuve, que fue una de mis profesoras de matemáticas en el instituto, y que yo veía que me lo pasaba bien haciendo matemáticas, pues decidí ir moviéndome hacia este ámbito. Y acabé un poco viniendo a estudiar matemáticas a la Universidad de Valencia. Y después, estando en la universidad, me di cuenta de lo importante que era la estadística y de cómo se podía aplicar a cualquier campo de la vida y ya pues me fui dirigiendo hacia ahí. Sí, en realidad mi género siempre marca en muchos sentidos. Primero, culturalmente, las cosas que nos interesan, hacia dónde queremos ir, siempre se dice eso del cuidado, ¿no? Que nos inculcan el cuidado desde pequeña y yo lo he visto en la manera que he tenido de relacionarme con la estadística y con la ciencia, los proyectos que me interesan, cuáles me gustan más, cuáles menos, y para mí eso es algo positivo, esa parte de elegir las cosas desde el punto de vista de querer cuidar a los demás o de querer contribuir a la sociedad. Y luego, en el punto de vista negativo, pues también, porque al final lo que ves son mucha gente que te explica las cosas, muchos hombres sobre todo, que te explican las cosas en las que tú sabes o crees que sabes, porque ese es uno de los hándicaps, ese síndrome de la impostora, que muchas veces te cuesta tomar la iniciativa pues para liderar un proyecto o incluso, no sé, para presentarte a una plaza o para muchas cosas de ese tipo. Y luego ya cosas más puntuales en las que tú vas a un congreso y haces una pregunta y el ponente no te hace mucho caso o no tiene en cuenta tu pregunta y luego ves que un compañero hombre hace la misma pregunta y a él sí le contestan con todo lujo de detalle. Entonces sí que ha habido muchos momentos puntuales en los que ves que el género tiene una importancia en esto. A ver, bueno, en cuanto a liderazgo, durante varios años he dirigido y codirigido la Cátedra de Brecha Digital de Género, en la que lo que hacemos es, en conjunto con la Generalitat Valenciana, en la Universidad de Valencia, intentamos hacer informes, estudiar, entender e intentamos paliar esa brecha digital que afecta en muchos aspectos distintos, pero que el género es transversal a todos esos aspectos. Pues desde la ruralidad, la edad, etcétera, etcétera, pues el género es transversal. Eso por una parte. Luego dirijo el máster en bioestadística, aquí también en la Universidad de Valencia, y bueno, eso también me ha permitido pues tener mucho contacto tanto con muchos estudiantes con inquietudes muy diversas, como con empresas de distinta índole que trabajan en ámbitos de la bioestadística. Y luego, bueno, pues ahora tengo un proyecto personal de la Fundación BBVA, una beca Leonardo, en la que estoy trabajando en modelos de predicción o en combinar distintos modelos para predecir mejor cualquier cosa que queramos saber, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Sí, a ver, siempre es lo que un poco una de las cosas en las que te afecta el género, ¿no? Esa idea de intentar ayudar o de intentar de ver las cosas desde otra perspectiva, porque tampoco es que sea una cosa que sale como quiero ayudar, sino que directamente, de manera natural, pues hay ciertas cosas que por el hecho de ser mujer ves y que a lo mejor de otra manera no se ven. De hecho, yo siempre abogo porque los equipos tienen que ser multidisciplinares, pero diversos también, porque cada persona puede aportar una cosa diferente, ¿no? Y en este sentido, pues el ser mujer te aporta determinada visión.
Y siempre que abordo un problema con datos, pues tener en cuenta determinados aspectos o pensar en cosas que a lo mejor no todo el mundo está pensando, pensar en el género, por supuesto, pero también en cuestiones de diversidad racial o de cualquier otro tipo. Siempre intento poner esa mirada. Y luego, pues, aparte del proyecto de la Cátedra de Brecha Digital de Género, en el que directamente pues, está esa parte de la inclusión, también tenemos un proyecto que se llama Girls for STEM, que lo que hace ya más dirigido a los centros escolares, a primaria, secundaria, bachillerato, pues un poco, y FP también, un poco intentar fomentar las carreras STEM entre chicos y entre chicas, pero siempre poniendo por delante referentes femeninos, para que ellas también se vean identificadas. Pues además de a través del proyecto Girls for STEM y de la cátedra, donde tenemos o vemos a muchas niñas y tratamos de mentorizarlas de alguna forma, participo en el programa de mentorías de la Sociedad Española de Bioestadística y de Biostatnet, que es un programa conjunto. Biostatnet es la red nacional de investigadores en bioestadística. Y entre la sociedad y la red tienen un programa de mentorías en el que lo que hacen es ponernos en contacto con personas, con estudiantes que están empezando su carrera investigadora o que están decidiendo si hacen la tesis o no. Y ahí las dos últimas ediciones, principalmente lo que he tenido siempre ha sido chicas, y bueno, he intentado pues guiarlas un poco en ese proceso. Me gustaría decir que he observado muchos cambios. Pero los cambios sobre todo son de actitud. Lo que sí ves un poco es que la gente es más consciente, a veces para bien, a veces para mal, porque genera cierta reticencia, pero sí que se va observando que la gente es consciente de los problemas que suponen pues el hecho de llegar a una carrera en la que te ves un poco sola porque eres el 15% de los estudiantes y eres tú y no hay mucho más. Entonces, bueno, ahí sí que se han visto, pues, por ejemplo, las unidades de igualdad de las universidades, que yo creo que son fundamentales y que pues abordan los problemas que puedan surgir, que están atentos los puntos violeta, los protocolos, todo ese tipo de cosas. Si bien no tiene por qué pasar nada y no tienes por qué usarlos, por lo menos sabes que están ahí, que te están respaldando de alguna forma para que puedas seguir. Luego todo el tema de mentorías, también yo creo que se está fomentando mucho, que haya mentorías, que nos demos cuenta que ese síndrome de la impostora desaparezca un poco y las chicas que están hoy cursando estas carreras pues estén más empoderadas en el sentido de decir, pues si me quiero presentar a esta plaza me presento y tengo tantas opciones como cualquier otra persona, ¿no? Entonces ahí sí que he visto. Y luego pues el surgir muchas iniciativas desde distintos ámbitos que un poco van dirigidos en lo mismo, en intentar empoderar desde niñas, porque es que en realidad a partir de los 6 años ellas ya se ven menos brillantes que sus compañeros chicos. Hay un artículo en Science que lo corrobora y que lo confirma, y bueno, pues intentar desde muy pequeñas ya empezar a romper ese estereotipo y que ellas pueden hacer también lo que quieran. Para mí la única palanca clave es que nuestros compañeros hombres se quiten el velo de los ojos, porque el gran problema que existe es que nosotras podemos luchar lo que queramos, podemos hacer todas las iniciativas que queramos, estamos metidas, se habla de la doble jornada porque trabajamos fuera y trabajamos dentro de casa, pero es que no es una doble jornada, es que cuando te metes en el mundo del intentar que esto mejore, en el mundo del asociacionismo, de tomar iniciativa, claro, es una jornada más. Porque además de todo lo que haces, pues tienes que hacer esa labor de voluntariado. Pero lo hacemos nosotras, con lo cual eso pesa también sobre nuestro trabajo, sobre nuestro rendimiento en el trabajo. Y al final necesitamos que sean también nuestros compañeros quienes nos abran las puertas, quienes, no en el sentido de caballero, sino que nos abran las puertas en el sentido de ayudarnos, no ayudarnos, es que creo que esto a veces se entiende mal. No se trata de que nos ayuden porque nosotras no podamos llegar. Se trata de que abran los ojos, que observen las desigualdades que nos rodean
y que empiecen a romperlas. Porque si no pasa, si ellos no lo hacen, nosotros no hay manera de verlo. Hace unos meses salió el informe Científicas en Cifras que saca la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia y Universidades, y en ese informe una de las principales cosas que se veía es que cuando tú preguntas por desigualdades en la universidad, las mujeres sí las ven, pero los hombres no las ven. Entonces, claro, y luego sí están, porque además están todas las denuncias, todas las situaciones que se ven en el día a día y que están demostradas, pero ellos no las ven, no las perciben. Entonces, hasta que no haya ese cambio de mentalidad, será muy difícil romper con la situación y cambiar las cosas. Soy una motivada de la vida en general. Me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho tanto la investigación como la docencia, el contacto con el alumnado. Y entonces, mientras me hace feliz, no me pesa seguir, ¿no? Hay cosas que te pesan un poco más, como la burocracia y ese tipo de la gestión y ese tipo de cosas que al final siempre cuestan más. Pero el resto de cosas me motiva. Yo, por ejemplo, pues hay pequeños premios, ¿no? Como el de estar dando una charla o estar en una clase y ver que alguien entiende algo o que alguien conecta contigo de alguna manera, o ver que, por ejemplo, me ha pasado llegar a un centro escolar a dar una charla por segunda vez y que venga una alumna que le había dado la charla el año anterior y me diga: después de escucharte he querido estudiar ciencia de datos o he querido estudiar matemáticas. Pues eso son cosas que son pequeños previos que dicen, bueno, por lo menos algo estoy haciendo bien o medianamente bien. Que se crea a sí misma y que no escuche mucho alrededor, que no escuche mucho el ruido. Porque a veces el ruido es positivo, a veces el ruido es va bien, sigue por aquí, y entonces sí hay que escucharlo, pero a veces el ruido es no vas a valer, el ruido que puede ser ruido personal, ¿no? De cosas que nos decimos a nosotras mismas. No voy a valer, no voy a llegar, no soy suficiente, no tengo suficientes méritos. Eso es algo que tenemos que romper nosotras mismas. Tenemos que empezar a creérnoslo más. De hecho, el logo que tenemos este año en Girls for STEM es "se buscan creídas". Entonces, tenemos que creernos un poco más ese rol y lo que podemos llegar a ser capaces de hacer. Yo creo que proyectos como STEAM Coach tienen muchísima relevancia y son muy necesarios, porque nos hace falta, cuando no podemos vernos a nosotras mismas en un papel o cuando vemos que no, tener a alguien que nos pueda decir por aquí o por allí, lleva cuidado con esto o apuesta por esto otro. Yo creo que eso es importante y es la manera en la que... O sea, al final vivimos en una sociedad y yo siempre digo que vivimos un poco en una tribu. Y hacer tribu en estas cosas y el verte en los demás y ver cómo vas a seguir es algo que hemos hecho toda la vida y que siempre ha funcionado bien. Entonces creo que volver a esto y no a cosas más individualistas donde yo me muevo sola y voy avanzando sola y en mi mérito y nada más, yo creo que no sirve. Así es que hay que avanzar a hombros de gigantes, pero hay que avanzar juntos.